Vea por favor conmigo el capítulo 1. He titulado a este sermón Retornando a la Palabra. Retornando a la Palabra. Capítulo 1, por favor. En el verso 1 dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Tome su asiento, por favor. Cuando leemos el Salmo capítulo 1, me interesa que usted y yo conozcamos la perspectiva en la que el escritor lo hace. Y el Salmos capítulo 1 es un salmo escrito y considerado que se expresa después de la esclavitud, o vendría a ser un salmo post-exílico. ¿Qué significa esto? Cuando usted y yo en nuestra vida tenemos o hemos salido de adversidades, crisis, problemas, situaciones feas, difíciles, considero prudente que en nuestra vida haya reflexión, no que haya repetición de las mismas acciones. El Salmo capítulo 1 vendrá a tener dos líneas de pensamiento. El primero vendrá a ser representativo, cómo el hombre puede llegar a ser bienaventurado o puede llegar a ser feliz. Y en otra viene el Salmo y empieza a decir cómo el hombre puede terminar si no acata lo que el Señor ordena. Cuando nosotros vemos el Salmo capítulo 1, vamos a encontrar a un pueblo que no quiere regresar a la esclavitud, a un pueblo que no quiere volver a sufrir, a un pueblo que no quiere volver a tener el mismo dolor. Quiero hacer una pequeña reflexión en este punto del sermón. Muchos de los que estamos acá, este año hemos tenido tropiezos, hemos tenido fracasos. O probablemente no solo este año, venimos de muchos años atrás con fracasos en medio de nuestras vidas. Pero a mí me gustaría que juntos hiciéramos un alto y nos preguntáramos si el año que viene vamos a volver en el círculo vicioso, vamos a seguir caminando en las mismas cosas que hemos estado caminando durante años. Quiero generar reflexión práctica sobre lo siguiente. ¿Qué pasa, por ejemplo, amada iglesia, sobre el carácter que usted y yo tenemos? A veces no nos hemos percatado que a nuestro alrededor tenemos una gran pérdida de oportunidades, incluyendo relaciones, incluyendo propósitos, incluyendo, no sé, puertas abiertas, y se nos están cerrando por el carácter que usted y yo podemos tener. Probablemente el carácter no sea tan pesimista en el sentido de retornar a la palabra, probablemente no, pero trascendamos un poco en la reflexión. ¿Qué sucede cuando mi carácter es equivocado en el círculo de mi familia? ¿Qué pasa cuando yo estoy ocupando en mi hogar palabras inadecuadas? ¿Qué pasa cuando en mi hogar, frente a aquellas caritas de ángel, yo me estoy comportando de una manera equivocada? Mi pregunta esta mañana sería: ¿vamos a continuar en lo mismo? ¿Será de que no es tiempo de tener una reflexión, de hacer un autoanálisis en nuestra vida y determinar si queremos ser felices en los días que vienen? Yo creo que como personas capaces de razonar, usted y yo esta mañana dijéramos: yo necesito corregir lo que no he estado haciendo bien. En una ocasión, una historia, una pequeña anécdota cuenta de un hombre que renegaba por todo.
No había cosa que le gustara. Todo era problema. Todo estaba mal hecho. Era un rezongón de primera. Y dicen que en una ocasión un indígena lo observó, le molestó, ni hablar bien podía. Pero cuando se acercó a aquel hombre, le dijo: quiero decirle cuál es el problema de todas las cosas. Y le entregó un obsequio. Cuando el hombre lo abrió, se dio la sorpresa que le habían obsequiado un espejo. El problema no está en todos los que están a nuestro alrededor. Usted y yo somos los responsables de cambiar nuestro entorno con nuestras acciones. Es probable de que usted y yo esta mañana estemos diciéndole al Señor oraciones, o estos días le digamos al Señor oraciones en las que nosotros no participáramos para que fueran buenas. Es como que si yo hoy me dedique a tomar cerveza hasta la saciedad, a tomar licor hasta la saciedad, y en 10 años le estoy diciendo al Señor que me sane de cirrosis. Muchas veces no meditamos en lo que estamos haciendo. Cuando leemos el Salmo, vaya conmigo por favor al primer verso. El Salmo nos enseña: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de, ¿qué dice, iglesia?, de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, como dice, se ha sentado. Uno de los primeros detalles, hermanos, que necesito que consideremos para poder retornar a la palabra, necesitamos considerar la necesidad de ser educados para madurar en nuestra vida cristiana. Usted y yo no podemos retornar a la palabra, y note que al hablar de esto estamos hablando de lo siguiente. Hoy en día en las iglesias las autoridades son el pastor, los diáconos, los líderes y todos los que tienen un rango nombrado de servicio. En las últimas clases de teología, en mi corazón existió un eco tan grande acerca de este detalle, y se clavó como clavo hincado en mi corazón. Porque en la iglesia necesitamos una vez más entregarle la autoridad de nuestras vidas a la palabra que Dios nos ha dejado. Si no retornamos a la palabra, créame que madurar será un problema. ¿Cómo queremos madurar? Hoy en día el tiempo está tan avanzado que, por ejemplo, se nos hace más fácil quedarnos viendo en la televisión un culto que venir a la iglesia. Es más práctico, pero no es lo mismo. Cuando nosotros vemos iglesia, vamos a encontrar de que retornar a la palabra es por un primer propósito: ser educados. Ser educados. La palabra del Señor nos motivará a que usted y yo dejemos de ser niños y que aprendamos a crecer en nuestra vida espiritual. ¿Cuántas veces usted y yo hemos sido, voy a ocupar esta palabra, caprichosos? ¿Cuántos estamos en caprichos ahorita? Capricho porque no me saludan. Capricho porque no me dan víveres. Capricho porque, ¿por qué? Porque el pastor no ha encendido estas luces. Enciéndanme estas luces, hermano, Dios guarde. Ni me había fijado. Capricho porque hoy el pastor anda un micrófono diferente. Y muchas veces podemos estar encaprichados por cosas de niños. ¿Se fija usted un bebito? ¿Cómo hace un berrinche un niño? ¿Qué es lo que quiere? Mamá, quiero un juguete, quiero un juguete, quiero un juguete. Y ya lleva como 4 en los brazos, ¿verdad? Mamá, yo quiero ese. Hijo, mira, que no sé qué. Fíjese que aquel día, será un paréntesis, vi a una madre haciendo algo que me impactó. Había un bebé, yo creo que por aquí está esa madre, que quería un dulcito, y del que pidió se lo dieron. Y el niño decía: yo quiero ese, yo quiero ese, yo quiero ese, yo quiero ese. Y estaba pidiendo el mismo dulce que le habían dado. Viene la mamá, le quita el dulce, hace como que si va a agarrar del otro, se lo agarra y le da el mismo dulce, hasta saltando de contento. Increíble. Muchas veces pareciera de que a nuestra vida nos hace falta
educación espiritual. Fíjese de que a veces, hermanos, dentro de esta educación hay detalles como, por ejemplo, cuando venimos a la iglesia, usted y yo ya no nos arrodillamos para orar. Cuando venimos a la iglesia, a veces ya nos saludamos. Dios le bendiga. ¿Cómo le va, hermano? O por lo menos, shalom. Ya nos saludamos. Tenemos en nuestro corazón como que una evolución que me preocupa, porque mientras más evolucionamos, más nos distanciamos de la palabra. Más nos distanciamos de la palabra. Hoy en día en nuestro corazón tenemos mejores iglesias, mejores proyectos, pero tenemos cristianos menos maduros, menos preparados para las tormentas, menos preparados para los problemas. ¿Sabe de que cuando usted y yo, hermano, estamos en medio de crisis, necesitamos que la palabra nos asista? Pero por lo menos hoy en día los matrimonios están en problemas y lo que quiere hacer uno es irse del país. Y esa es la solución cristiana acerca de lo que hay que hacer. Considero que necesitamos madurar en nuestra fe. No podemos madurar en nuestra fe si no regresamos a la palabra, iglesia. Probablemente usted y yo nos hemos encontrado en ciertas crisis en donde no sabemos cómo hacer, pero la palabra vendrá a ser en realidad la medicina que usted y yo necesitamos. Cuando empezamos a evaluar el Salmo, vamos a encontrar, hermanos, detalles muy importantes. En primer lugar, observamos de que el verso hace referencia acerca del varón que hace bien las cosas. Y yo quiero hacerle una pregunta esta mañana a usted. ¿Cuántos están dispuestos a dejar que el Señor les forme en la palabra? ¿Cuántos están dispuestos a dejar que la palabra le gobierne? En mi corazón he llegado a un momento en donde necesito que usted conozca la Biblia, y créame de que va en nuestro corazón a quedar una conciencia. Usted y yo le podemos refutar a cualquier hombre las palabras que él dice, pero no las palabras que Dios nos enseña. Y yo necesito que usted conozca la palabra de Dios. Cuando nosotros hablamos de esto, necesito que por favor vaya conmigo al capítulo 1 de Hechos. Capítulo 1 de Hechos. ¿Lo tiene, iglesia? Vea por favor el verso 8 conmigo. Verso 8, verso muy conocido. Verso 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. ¿Quién dice, iglesia? El Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En mi corazón, iglesia, hay un dolor, y este dolor quiero que usted lo conozca y también lleguemos en realidad a la conclusión de lo que lo produce. Muchas veces en el corazón siento tristeza por las cosas que a veces quizás no logro arreglar en otro, no logro hacer en otro. Quizás a veces usted lo ha sentido, quisiera tener la capacidad de arreglarle el problema a la persona que está frente a usted, pero a veces no lo logramos hacer. Cuando yo empiezo a ver la palabra y empiezo a preguntarle al Señor por qué de algunas cosas, el Señor hará hincapié en mi corazón acerca de la falta de amor por la palabra de Dios. Señor, ¿por qué no resuelves esto? Porque están caminando fuera de mi palabra, porque no están prestando atención a lo que yo les he dicho. Vaya conmigo por favor a Deuteronomio. Mi corazón muchas veces siente ese dolor, y cuando veo Hechos dice: van a recibir poder, la capacidad de hacer cualquier cosa a través del Espíritu de Dios. Pero Deuteronomio nos dará un consejo que en realidad necesito que en su corazón usted lo considere. Capítulo 8, por favor. Capítulo 8, vea por favor el verso 11. ¿Lo tiene, iglesia?
Verso 11 dice: cuídate de qué, iglesia, de no olvidarte de Jehová tu Dios. ¿Para qué? Para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Cuando leemos Isaías, Isaías dirá de que Dios tiene pensamientos de bien para usted. Yo le digo: Señor, ¿por qué esta familia, porque esta persona está pasando tanto dolor? ¿Por qué esta situación se está desarrollando acá? ¿Por qué no hay un cese de esa situación? Y el Señor, muchas de las oraciones que hemos levantado, hará hincapié acerca de lo que hemos olvidado. Y yo quiero de todo corazón ministrarle algo esta mañana. Usted y yo podemos estar en grandes pruebas, dificultades, dolores, etcétera, pero por favor no se olvide de los pactos que tiene con Dios. No se olvide, porque cuando los hicimos Dios no nos obligó. No se olvide de los pactos que tiene con Dios. Tome en cuenta de que el Señor hasta este momento le ha sostenido. Le ha sostenido. Y usted y yo podemos decir de que en medio de nuestra vida no hay la motivación que necesitamos. Por favor, amada iglesia, hay una motivación, y la que Cristo va hasta el final a clavarla en nuestro corazón. Él murió un día en la cruz del Calvario sin ser pecador. ¿Y por qué? Únicamente para que usted y yo no fuéramos condenados a un infierno, sino que tuviéramos vida y vida en abundancia. Quiero que entienda, por favor, que el reino no se compone en dinero. El reino no se compone en comida. El reino se compone en poder. Pero para poder llegar hasta ese punto necesitamos una vez más retornar a la palabra. Retornar a lo que Dios quiere hacer, retornar a lo que Él dice. ¿Cómo puedo entonces, pastor, salir de tristeza, de depresiones, de problemas, de adversidades? Yo le voy a aconsejar en primer lugar que nos eduquemos por la palabra de Dios, que nos eduquemos a través de ella, porque es probable que usted y yo no sepamos qué hacer en muchas cosas, pero esta palabra sí sabrá decirnos qué hacer en medio de esas adversidades. Y hay momentos, hermanos, en donde usted y yo no vamos a necesitar nuestra palabrería, sino citar lo que aquí dice. Hay momentos en la vida en donde usted y yo no necesitamos muchas veces que alguien nos dé una gran exposición de bonitas palabras. A veces solo necesitamos un verso en nuestro corazón, y eso llena nuestra vida. Entonces, en primer lugar, cuando nosotros vemos, vaya otra vez conmigo a Salmos, al salmista, el salmista estará procurando clavar en el corazón de aquellos lectores o cantores que pueda entenderse que cuando el hombre hace las cosas de manera correcta, este hombre va a ser feliz y no tendrá vacíos en su corazón. Y es aquí donde yo quiero hacer una segunda reflexión. ¿Cuántos de los que estamos aquí no nos sentimos felices? No seamos espirituales. ¿Cuántos no somos felices? Hace unos 10 días escuché a un muchacho que lo que pide lo tiene, lo que quiere lo compra, y los caprichos que tiene se los cumple, lo que quiera. Aparentemente todo está bien. Y hablando con él, escuché algo que ni siquiera se lo pregunté, y él me dijo: vos ves que a mí no me hace falta nada, pero ¿sabes qué? No soy feliz. Lo que me compran, lo que me dan, todo lo que tengo, no me hace feliz. Cuando él dijo eso, en mi corazón se generó una pregunta: ¿qué es lo que al Hijo de Dios debe en realidad hacerle feliz? ¿Lo que posee en su mesa? ¿Lo que posee en su refri? ¿Lo que posee en su bolsa? ¿Eso debe de hacer feliz a la iglesia? ¿Eso debe de hacer feliz al Hijo de Dios? ¿Será eso en realidad lo que compone la verdadera felicidad? ¿Será eso lo que Dios nos ha puesto a buscar?
las cosas materiales? ¿Será que por buscar lo equivocado hemos olvidado la sensibilidad? ¿Hemos adoptado el individualismo como una manera de comportarnos todos los días? Mientras más lejos estemos de las personas, será mejor. Y créame que cada vez que salimos a la calle, usted va a encontrar un anciano, va a encontrar un niño que está en el lugar equivocado. Y no sé por qué razones, pero a veces no nos detenemos a ayudar a esas personitas. Pero yo quiero que por favor sigamos viendo el verso. Capítulo 1, por favor, en el verso 4. Véalo por favor conmigo. Verso 4 dice: no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová, como dice iglesia, conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Cuando nosotros vemos este último bloque que viene a representar el fin del que no obra bien, vamos a encontrar, iglesia, de que el Señor, en medio de lo que necesita obrar en nuestras vidas, usted y yo debemos tomar en cuenta una cosa más. Hoy en día hemos dejado de lado el testimonio de la cristiandad. Hoy en día hemos dejado de lado el testimonio de la cristiandad. Hoy vamos a almorzar nosotros riquísimo, delicioso. Pero en ese mismo momento que usted y yo estemos almorzando, hay niños que están en un basurero tratando de agarrar algo para almorzar. Es probable que usted y yo no podamos arreglar el mundo completamente, pero cuando yo veo este verso, note que la humanidad va inclinada tras la maldad. La humanidad va inclinada, iglesia amada, tras lo que su corazón dice. Cuando nosotros vemos Proverbios 4 hablará de que el camino de los impíos es tenebroso. El camino de los impíos no tiene luz. Y es ahí, iglesia, donde en mi corazón hay un cuestionamiento. El hombre, ¿qué necesita para ser feliz? Yo en mi corazón tengo un argumento bien simple. El hombre, para conocer la felicidad, necesita a Jesucristo en su corazón. Cuando las familias se destruyen, cuando sacaron a Jesús de sus vidas, entonces se destruye la familia. Cuando se destruyen los hijos en la familia, cuando el centro ya no es Cristo y no importa lo que ahí esté pasando, cada quien por su lado, y bueno, al final las consecuencias. No podemos, iglesia, retornar a la palabra sin que recuperemos el testimonio de la cristiandad. No podemos. Necesitamos volver una vez más. Y en este caso, note que aquel escritor estaba en algún momento pensando: por favor, hagamos las acciones de justos. ¿Y cuál es el argumento? Ya no regresemos a ser esclavos. Ya no, ya no. Cuando usted entiende que el Señor le ha sacado de esclavitud, créame que lo último que cuerdamente queremos hacer es regresar ahí. ¿Cuántos de los que han sido drogadictos quieren volver a ser drogadictos? ¿Cuántos de los que han sido borrachos quieren volver a ser borrachos? Solo risa les da. Nadie quiere. ¿Por qué? Hay una reflexión. Hay una reflexión. Entonces, ¿cómo nosotros podemos recuperar en alguna manera esa actitud hacia la palabra de Dios? Necesitamos, iglesia amada, de todo corazón, dejar que Cristo a través de su palabra nos diga lo que debemos ir haciendo en nuestro día a día. Si la palabra no gobierna nuestros corazones, esto del individualismo seguirá siendo más grande, más grande, más grande, más grande, más grande. Va a llegar un punto en donde las personas están a la par y ya no se van a querer hablar. Bueno, hablamos muchas veces con la célula de Bosques de Lourdes y a veces nos comentan que hay gente que mientras menos les habla a la gente, quizás ellos son más felices así.
Qué terrible. Cuando nosotros hablamos, iglesia, de retornar a la palabra, note que en medio de este salmo encontramos de que el camino del perverso no lleva a ningún lugar. Y por favor, no vaya a pensar que estoy descuadrando el sermón. Quiero llegar a su corazón en un sentido. ¿Qué pasa si no reparamos las malas cosas que estamos haciendo usted y yo? ¿Qué pasa si no reparamos este juego del cristianismo que tenemos hasta hoy? ¿Qué pasa si no hemos entendido, por ser educados en la palabra, que estar adentro y estar afuera es un juego que nos va a traer dolor? ¿Qué necesitamos entonces hacer? ¿Cómo podemos retornar a la palabra si no estamos interesados en lo que a Cristo le interesa? ¿Cómo podemos retornar a la palabra si no estamos interesados en que Él gobierne nuestra vida? Y es aquí donde probablemente, iglesia, usted se pregunte: pastor, ¿en qué nos va a ayudar este sermón el próximo año? En arreglar todos los desarreglos que en nuestra vida hay hasta hoy. Porque yo puedo predicarle otros 140 sermones en el año, y probablemente entrarán aquí, saldrán aquí, y cerremos los años de la misma manera. Entonces, ¿qué necesitamos? Una asistencia más personalizada de la palabra de Dios. ¿Cuántos tienen una Biblia? Levánteme su Biblia, por favor. ¿Cuántos la leen todos los días? A ver, levánteme la mano. ¿Cuántos la leen todos los días? Excelente. Fíjese de que el 100%, no, el 99.9% tiene una Biblia. Pero a grandes rasgos yo diría de que el 2-3% es lector de ese libro que poseen. Esa es una de las razones de por qué mucho fracaso. Hemos dejado la Biblia de lado. Hoy queremos que el pastor nada más nos desmenuce el sermón y pensamos que eso será todo. Eso no es todo, iglesia. Hay que retornar a la palabra. ¿Me está escuchando, iglesia? Hay que retornar a la palabra. Ella sí sabrá darnos una asistencia diferente en medio de lo que necesitamos. Cuando usted empieza a leer, se va a dar cuenta de lo que no hacemos, de lo que estamos fallando, de lo que necesitamos recuperar, de lo que necesitamos retomar en nuestra vida. Y tal vez, a diferencia de lo que el pastor nos dice o de lo que un líder nos dice, al pastor le podemos refutar todo, pero a esta palabra, nada. Yo voy a optar por retornar a este libro para que esta iglesia recupere su identidad de lo que Dios dice que es. Terminemos por favor en Salmos, capítulo 1, siempre en el verso 2. Vea por favor el verso 2. Gracias. Verso 2 dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita. ¿Cuántas veces, iglesia? De día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes ¿de qué? De aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace, ¿cómo dice, iglesia? ¿Puede escuchar esa promesa? La palabra se convertirá en la vida del justo como el agua que mantiene produciendo a un árbol en todo tiempo. En la vida del creyente hay tanta erosión porque no existe la palabra de Dios. No hay un convivio con ella. No leemos. Y por favor, es necesario, créame, comparto de mi corazón este sermón, porque si bien es cierto, hay grandes necesidades en las familias, lo sé. Pero por favor, seamos conscientes de que esa necesidad no se va a resolver frente al televisor, frente al Facebook. No vamos a recuperar a los hijos ahí. No vamos a recuperar a la familia ahí.
No, siempre lo he dicho, en lugar que usted un día domingo, por ejemplo, no esté, ¿qué decirle?, con dinero en su bolsa para sacarlos a comer o algo, hermano amado, por favor, agarre a su familia, salga a caminar por la colonia, visite a un familiar, trate la manera de hacer algo y no necesita dinero para eso. En medio de esas acciones, también ocupe un momento para levantar su altar familiar. Trate la manera de colocar esa acción en medio de su familia, en que usted diga: vaya, vengan hijos, vamos a leer la palabra. Y que en algún momento, hermanos, y por favor quiero hablar también a las esposas que a veces luchan con este esposo que tal vez está difícil la obra. ¿Cuántas hermanas hay que están luchando? No se detengan, la obra la va a hacer Dios. Recuerdo que en una ocasión, una de las cosas que impactó mi vida es escuchar el testimonio de un hombre que su corazón sentía que se lo abrían después de que la familia, la esposa y los niños compartían la lectura bíblica y reflexionaban. Y el niño todos los días se acercaba y le decía: papito, ¿y vos por qué no lees la Biblia? Dice que aquel hombre por meses vino escuchando esa expresión y en algún momento llegó a sentir tanta vergüenza que Dios tocó su corazón por la vocecita de aquel pequeñito. No se detengan, hermanas. Cuando usted vea la situación que estoy comentando, vamos a entender de que necesitamos, iglesia, así como educarnos en la palabra, recuperar el testimonio de la cristiandad, necesitamos también fortalecer la identidad cristiana. Y usted y yo, amados hermanos, no podemos ser cristianos sancochados. Necesitamos ser cristianos genuinos, iglesia. ¿Sabe por qué? La Biblia dice que usted y yo no sabemos el día ni la hora en el que el Hijo del Hombre aparecerá. Pero me gustaría preguntarle esta mañana a usted: ¿está preparado para partir con el Señor? ¿Estamos listos para decirle al Señor: heme aquí, he peleado la buena batalla, he acabado mi carrera con gozo? ¿Estaremos listos? ¿O será que algunos estaríamos diciéndole al Señor: Señor, si me das un día, voy a arreglar las cosas que no tengo en orden? Ya no habrá tiempo para eso. Recuerde que nosotros no venimos ni les predicamos salvos siempre salvos. Nosotros le predicamos: cuide la salvación que Dios le ha regalado. No puedo decirle de que su salvación no la va a perder. Entiendo que la salvación no depende del hombre, sino del Señor, quien dio a su Hijo. Pero también entiendo que con el Señor no se juega. Y necesitamos recuperar nuestra identidad cristiana. Iglesia, yo no sé en qué usted está peleando. Retornar a la palabra no es para un juego. Retornar a la palabra es para que la iglesia sea feliz. El verso 1 decía: bienaventurado el varón que hace obra, que hace vida. Dios a Josué le dijo que este libro, que la ley esté en tu corazón. Medita para que todo lo que hagas sea prosperado. A veces, iglesia, estamos frustrados porque las cosas no nos salen bien. Pero preguntémonos por un instante, antes de terminar este sermón: ¿cuántas veces hemos dejado de lado la Biblia en las cosas que hoy nos lamentamos, que nos lastiman el corazón? ¿En cuántas veces lo hemos hecho así? Y tal vez nos vengamos a topar que el problema principal de nuestra vida cristiana es la ausencia de la palabra de Dios. Y de todo corazón yo le digo: en lugar de andar peleando y de hacer cosas que no tenemos que hacer, retornemos a la palabra, porque ella nos dará la bendición que necesitamos todos los días. No se detenga. Usted no es cobarde. Encomiende a Jehová su camino, confíe en Él y Él hará. Dele al Señor fuertes palmas, iglesia. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Póngase sobre sus pies, por favor.